convencidos de que tú estás aquí, Señor. Señor, porque queremos alimentarnos de tu preciosa palabra, Señor, la cual nos muestra, nos enseña, Señor, muchas cosas, Señor. Nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir, Señor. Y nos enseña a conocerte cada día más y más, Señor. Por ello te agradecemos, Señor, y por tu hermosa palabra, Señor. Abre nuestros entendimientos, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender y comprender, Señor, lo que tú nos vas a mostrar hoy, lo que tú nos vas a enseñar, Señor. Y no permita, Señor, que de mi boca, Señor, salgan palabras torpes, palabras necias, Señor, sino toda palabra que venga de ti, Señor, para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, le voy a invitar a que vayamos allí a 1 Corintios 10, 13 para ver unos textos que están ahí. 1 Corintios 13. Vamos a ver un tema, hermanos, que se llama la verdadera fuerza del hombre. ¿Cuántas fuerzas hay aquí, hermanos? ¿Si hay fuertes, de verdad? Y la vamos a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Y dice así, 1 Corintios 10, 13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hermanos, nosotros vamos a ver este tema, hermanos, de cuál es la verdadera fuerza, yo diría más bien del cristiano, hermano, ¿verdad? Porque en el mundo, hermanos, sabemos que el hombre, hermano, siempre ha buscado ser fuerte. Unos van al gimnasio, andan allá, hermano, se quieren poner pues así boludos, se quieren estar así fuertes, ¿verdad? Pero la fuerza del cristiano, hermano, no radica en la fuerza física, no radica en su fuerza bruta, hermanos, o no radica en su fuerza intelectual o diferentes tipos de fuerzas, porque recordemos que hay diferentes tipos de fuerzas, inclusive fuerza que ejerce el poder, como los hombres que están, vamos a decir, en un lugar donde pueden mandar, donde tienen privilegios y ejercen un poder de autoridad, ¿verdad? El cristiano no, hermanos. El Hijo de Dios, su fuerza no radica en esas cosas, hermanos. Nuestra fuerza, hermanos, viene de Dios. Hermanos, hoy quiero hablarles de un tema que habla sobre la verdadera fuerza del hombre. Y nosotros, hermanos, hemos vivido en un mundo donde desde pequeños, no sé ustedes, pero a mí, mi papá todo el tiempo me decía, no llore porque los hombres no lloran, sea fuerte, sea valiente, no se deje de aquel, no, porque así, hermanos, lo educan a uno. Nuestros padres, ahora sí que terrenales, ¿verdad? Es la manera en que nos educaban a no ser débiles, a no dejarnos de otros. Nos enseñaban que los hombres no lloran, que tenemos que ser fuertes ante todo, hermanos, ante cualquier dificultad. Pero ese tipo de fuerza no es la que vamos nosotros a hablar ahora, hermanos. No es la que vamos a mirar. Hoy, hermanos, es fácil olvidar que la verdadera fuerza no viene de nuestra capacidad. Eso es lo que no debemos nosotros olvidar. Nuestra verdadera fuerza, hermanos, viene de Dios. De ahí viene. Y le comentaba yo a un hermano cuando llegué, porque me decía, hermano, ¿le duele? Me duele todo, hermano. Pero cuando ya venimos aquí, hermanos, ya nosotros no andamos en nuestras fuerzas. Y créanme, hermanos, que cuando nuestras fuerzas físicas ya menguan, empiezan las de Dios, hermano, y ahí es donde está lo mero bueno. Porque las fuerzas de Dios, hermanos, son inagotables. Las de nosotros sí se pueden acabar y nos podemos llegar a cansar, pero las de Dios, hermanos, esas no tienen final, ¿verdad? Y yo meditaba, hermanos, y decía, qué bonito y qué hermoso va a ser cuando estemos
allá, hermanos, en el paraíso que nuestro Dios allá está preparando para todos nosotros, donde ya no va a haber cansancio, hermanos, donde no va a haber ya dolor, no va a haber nada de eso, y nuestra fuerza, hermano, va a estar en Dios siempre y no va a haber cansancio nunca. No vamos a tener que preocuparnos porque andamos cansados o andamos mermados, ¿verdad? Y lo que dice el texto, hermanos, que Dios no nos va a permitir una tentación mayor a la que no podamos resistir. Y vamos a ver varios puntos para darnos cuenta, hermanos, de cuál es la verdadera fuerza del hombre. Y vamos a ver como número uno la tentación que es real, hermanos. Todos nosotros sufrimos tentaciones. ¿Sí o no, hermanos? Le voy a pedir a los sugieres si me traen una botellita de agua, por favor. Las tentaciones, hermanos, son reales. Todos, hermanos, sufrimos tentaciones en nuestra vida. Todos, en nuestro diario vivir, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo e incluso en nuestra propia fe. Podemos llegar a tener tentaciones. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que todos enfrentamos tentaciones que son comunes a la humanidad. O sea que todos, hermanos, los que estamos aquí, tenemos las mismas tentaciones que cualquier ser humano puede tener, de diferentes tipos. Hay muchos tipos de tentaciones. Ya puede ser tentaciones de algún vicio, tentaciones de, pues no sé, de caer en fornicación, tentaciones de caer en la codicia y en diferentes tipos de pecados, hermanos. Todos pasamos por ahí y vamos a ver varios ejemplos. Tenemos mucho en la Escritura, hermano. Por ejemplo, podemos ver a José. De José, hermanos, nosotros podemos aprender mucho. José el soñador. Vemos, hermanos, que él fue tentado por la esposa de Potifar. A mí me gusta mucho la historia de José, porque de ahí puedo aprender muchas cosas. He leído mucho y mucho esta historia, hermanos, y la verdad es que cada que leo ahí siempre encuentro muchas cosas nuevas, ¿verdad? Para aprender y que podemos aplicar, pues ahora sí que en nuestra vida, ¿verdad? Y le voy a invitar a que vaya al libro de Génesis, capítulo 39, versículos del 7 en adelante. Génesis 39, del 7 en adelante. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense lo que dice ahí. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que José, ya siendo esclavo en Egipto, cuando lo vendieron sus hermanos, vemos que Potifar, el comandante de la guardia real de ahí de Egipto, compró a José. Y si hemos leído, yo pienso que todos hemos leído esa historia. José tenía sabiduría, hermanos, tenía muchas cosas que había aprendido con su papá. Y Potifar vio en él muchas cosas que podía él aprovechar, ¿verdad? Y sabemos que lo puso al mando de su casa. Dice la Escritura que Potifar ya no se tenía que preocupar por nada más de que por el pan que comía. O sea, él dejó a su mando toda su casa. Pero sí le dijo, hay una cosa que no puedes tener. Y esa es mi esposa, ¿verdad? Bueno. Pero la esposa de Potifar, dice aquí la Escritura, que pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios.
Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había ahí nadie más. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Sí ve, hermanos? José, hermanos, resistió. Y ahora sí que, como en el mundo dicen que corriendo a veces también se gana, salió corriendo, dice la Escritura. Salió corriendo, hermanos, porque él no quería, hermanos, no quería fallar. Él no quería fallarle a su Dios. Pero lo importante aquí, hermanos, es que él, hermanos, tenía fe. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por muchas situaciones de este tipo. Porque en la calle, hermanos, pues hay mujeres, ahora sí que como dicen por ahí, a discreción. Y hermanos, nosotros tenemos que ser como José. Que ante la tentación, hermano, ante estas situaciones, pues ahora sí que si no se puede más, porque aquí dice que él en cuanto podía, pues, la evitaba, hermanos. Pero cuando ya no pudo más, cuando ella de a tiro ya se le aventó, ¿no dice la Escritura que mejor salió corriendo? Inclusive dejó ahí sus ropas, los mantos, dice ahí que dejó. Mejor prefirió huir. Y aún así sabiendo, hermanos, que podía ser acusado, inclusive morir. Ahora, hay otra situación aquí, hermanos. La Biblia no lo dice, pero leyendo la historia, hermanos, las mujeres egipcias eran las mujeres muy bonitas, bellas, muy limpias, eran exageradamente limpias, les gustaba mucho la limpieza. Se maquillaban y todo eso. Entonces, hermano, pues yo pienso que tentación sí había, pero él resistió. Él resistió porque tenía fe, porque creía en Dios, temía en Dios, ¿verdad? También podemos ver a nuestro Señor Jesucristo siendo tentado en el desierto. Y también en muchas ocasiones por los líderes religiosos de esos tiempos. Cuando lo tentaban, hermanos, para que él cayera. Como cuando fueron a arrojarle a aquella mujer a los pies. Y que le dijeron: esta mujer fue encontrada en adulterio, en el acto. La ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. Dinos tú, pues, ¿qué dices? Pero ellos lo decían, hermanos, porque querían que él cayera, que él la acusara. Así es de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues es el maestro por excelencia en todas las áreas. ¿Sí? También lo tentaban los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, los saduceos. También podemos ver a Cam, hermanos, cuando robó el botín de guerra de Jericó. Nomás que aquí él sí cayó, ¿verdad? O sea, vemos la otra parte. Estamos viendo primero la parte de los que resisten, pero también vemos la parte de los que sí caen. Porque nosotros sabemos, hermanos, que no estamos exentos a caer. No estamos exentos. ¿Cuántas veces no hemos sabido de hermanos, de líderes que han caído en fornicación, que han caído en codicia? Muchas veces, hermano, muchas personas. Y esto es solamente por mencionar algunos. Vayamos ahí a Josué, hermanos, para leer esta historia. Libro de Josué, capítulo 7, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia.
200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Dice, hermanos, él codició, hermanos. Todos, hermanos, hemos estado también expuestos a la codicia. ¿Sí o no, hermanos? De una o de otra manera. De una y de otra manera, hermanos. Pero el hombre que teme a Dios, hermanos, no debe de caer en codicia. Pero todos estamos expuestos a eso. A caer en la codicia. A caer en el hurto. Entonces, hermanos, podemos ver que las tentaciones son reales y nosotros no podemos estar codiciando nada que no sea dado por Dios. Nada, hermanos. Y hay muchas codicias también. Hay muchos tipos de codicias. Muchos, muchos. Pero también Dios, hermano, nos da la salida de la tentación. Hermano, la palabra de Dios también nos dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, nosotros? Si nosotros somos tentados, hermanos, tenemos que refugiarnos en Dios, hermano, inmediatamente. Como la serie que nos daba el pastor de la coraza, hermanos. Tenemos que estar acorazados, ponernos la coraza, hermanos, y resistir, hermanos, al tentador. Porque sabemos, hermanos, que el otro también anda. O sea, no podemos ignorar, hermanos, las asechanzas de Satanás. Porque él avienta el lazo a ver qué cae, hermanos. ¿Verdad? Hermano, la palabra de Dios nos dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Vamos a regresar ahí a 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Hermanos, en una cultura llena de depravaciones morales y presiones, y estamos hablando de la ciudad de Corinto, hermanos, de Corinto. El apóstol Pablo dio a los corintios palabras de aliento firme acerca de la tentación y dijo, fíjese bien, en primer lugar, deseos cerrados y tentaciones son comunes en todos. Deseos cerrados y tentaciones son comunes en todos, o sea, en todas las personas. Eso es muy común en todos. De manera que no piensen que les sucede solamente a ustedes. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo empecé a caminar en el camino de Dios, recuerdo que cuando me bauticé me dijeron, allá donde yo me reunía, dijeron, ahora las tentaciones van a estar más fuertes las tentaciones. El número 2, hermanos, otros han resistido las tentaciones y ustedes también lo pueden hacer. ¿Sí, hermanos? 3, toda tentación puede ser resistida, les originan problemas. También en apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo. Así como José, hermanos, que cuando vio que estaba la situación mejor prefirió correr, escoger solo lo que es correcto. O sea, hermanos, que tenemos que aprender a ser muy selectivos también para evitar caer en todo ese tipo de tentaciones. Orar pidiendo a Dios su ayuda. Orar en todo tiempo y fuera de tiempo, hermanos, ante cualquier situación. Muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones difíciles, por situaciones de carácter económico, por situaciones de enfermedades y es fácil, hermano, luego caer en errores. Como cuando está uno mal económicamente, hermanos, tenemos a nuestro Dios que es dueño de todo.
¿No dice la Biblia que es dueño del oro y la plata? De todo lo que hay, hermano. ¿Usted cree que Dios pueda suplir su necesidad? Él puede suplir todo, hermanos. Hay que orar a Dios. Ponernos en sus manos, hermanos, ante cualquier situación. Porque así como dice el texto que leímos al principio, no nos da más tentaciones de las que podamos nosotros resistir. Escoger lo correcto, orar pidiendo a Dios por su ayuda, buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Buscar el consejo, hermanos. Buscar el consejo. Mire, yo sé que yo tengo cara de pocos amigos, hermanos, porque sí la tengo. La verdad es que tengo cara de, como dice mi suegra, de sargento mal pagado. Y sí la tengo así, pues. Dios así me la dio. Pero créame que nomás es la cara. Sí poseo un carácter fuerte, pero creo que sí puedo aconsejarlo en algunas cosas. A lo mejor no en todas, pero si no puedo yo, pues vamos con el pastor los dos, que así nos aconsejan a los dos, ¿verdad? Entonces, es bueno, hermanos, platicar. Yo cuando me siento que hay algo con lo que yo no puedo, yo sí busco el consejo. Inclusive en una junta que tuvimos con los hermanos, los inútiles, de aquí de la iglesia, pedí consejo. Me dieron consejo, tomé el consejo y me fue bien, hermanos. Así es que el consejo, hermano, en la multitud de hermanos de consejería hay sabiduría, hermano. Ahí se encuentra la sabiduría. Y más un día puro hijo de Dios. Nosotros ahí podemos conseguir, hermano, la salida. Huir de la tentación es el primer paso, hermanos, hacia la victoria. Huir de la tentación. Así como José, hermanos. Fíjese por José por todo lo que pasó. Fue vendido, fue allá calumniado por la esposa de Potifar, llegó a la cárcel, allá prosperó también. Y ya ve dónde terminó. Gobernador de Egipto nomás, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si él hubiera caído en la tentación con la Potifara? Ni siquiera estuviéramos hablando de él aquí, hermanos. O a lo mejor sí, pero como alguien que, pues que no resistió, ¿verdad? Así es de que huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria, hermanos. Ahora vamos a ver la verdadera fuerza del hombre. Hermanos, la fuerza del hombre no viene de su propia capacidad física, sino de Dios. ¿Sí? Y en la Biblia, hermanos, podemos ver un ejemplo con el personaje de Sansón, ¿verdad, hermanos? Quien era juez hebreo. Y esta historia está narrada en el libro de los jueces de Israel. Trata de un poderoso juez de Israel consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, cuya fuerza sobrehumana residía en su cabello no cortado, y su misión era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Sí, hermanos? Y aquí vamos a ver, hermanos, toda esta historia, porque aquí vemos, hermano, que él tenía la fuerza física, hermano, ¿sí o no? Porque Dios se la dio. Pero Dios le dio esa fuerza física con un propósito. Pero no tuvo la fuerza, hermanos, para resistir. A pesar de que era muy fuerte físicamente, era una fuerza, hermanos, que no era natural. Era una fuerza que provenía de Dios, hermanos. Pero la fuerza, la otra que tenía, o que tenía que tener para resistir a las tentaciones y todo lo demás, no la tuvo. Aquí vemos dos puntos. En primera, un ángel se le apareció a su madre estéril de Sansón, anunciándole que concebiría un hijo que sería nazareo desde su vientre, consagrado a Dios, y que no se le cortaría el pelo ni bebería vino. En segunda, Dios le dio un poder, Dios le otorgó una fuerza extraordinaria para comenzar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, manifestada en hazañas como matar a un león con sus brazos y vencer a enemigos sin armas, con una quijada de un burro, hermanos.
Fíjese. Vamos ahí al libro de los jueces, hermanos, ahí en libro de los jueces, en el capítulo 13, creo que es el capítulo 1, hermanos. Jueces 1, del 13 al 16. No, no es 1, hermanos. Capítulo 13, jueces. No, no me aparece, me perdí, hermanos, aquí. Me equivoqué. Pero bueno, hermanos, todos conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que este hombre, hermanos, su fuerza física radicaba en su pelo no cortado. Pero también sabemos, hermano, que él, a pesar de que tenía esta fuerza, no tuvo la fuerza para soportar lo demás. Decía que no debía beber vino y bebió vino, no. Bebió vino, hermanos. Y tomó a una mujer que no era del pueblo, la cual le estaba negada. Pero ¿se cumplió el propósito de Dios? ¿Sí o no? Se cumplió, hermano. Porque Dios, hermanos, cuando tiene un propósito, ese se va a cumplir, quiéramos nosotros o no. Pero aquí vemos los dos puntos: la fuerza física, hermanos, y la fuerza que no tuvo para resistir, la cual proviene de Dios. Si él hubiese obedecido a Dios, hermano, en todo, él hubiera tenido esa fuerza también, pero no la tuvo. Y podemos ver también al rey Nabucodonosor, cómo Dios le quitó su reino por 7 años. Lo podemos ver. Podemos analizar que es Dios quien tiene la fuerza y el poder para hacer todas las cosas y no los hombres, hermano. Nuestro Dios sí es fuerte, hermano. Él sí, Él es todopoderoso, dice la Escritura. Él es todo poder, hermanos. En Él sí hay fuerza. Nosotros, hermanos, somos como tamo en el desierto, como nada delante de Él. Podemos ver también al rey David, un hombre según el corazón de Dios. Primero de Samuel 13, 14. Vamos a leer ahí, hermanos. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Sí ve? Y también podemos ver en Saúl, hermanos, otro ejemplo, que tenía el poder, tenía la fuerza de mandar. Él era el ungido de Dios, pero no obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Su reino, hermano, fue terminado. Porque el hombre, hermano, con poder siente que puede hacer todo, pero no puede hacer nada. Sin Dios, hermano, nada podemos hacer, ¿no dice la palabra de Dios? Nada podemos hacer. Hermanos, David fue un rey valiente y un líder fuerte que confió en Dios en todo momento. ¿Y se equivocó? Sí se equivocó. ¿Pecó? Sí pecó, hermanos. También tuvo sus caídas. Pero también tenía algo, hermanos, que muchas veces no tenemos, que era arrepentimiento de corazón. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender mucho de David y de todos los personajes, hermanos, que vamos a ver. David, un hombre, hermanos, como cualquier otro hombre, salió a su balcón, ahí, en vez de andar allá donde debía, allá en la guerra. La palabra de Dios dice que salió a su balcón y ¿qué se encontró ahí? Se encontró a Betsabé por ahí que se estaba bañando, la vio, la deseó y cayó.
y pagó su consecuencia. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un apóstol apasionado, un apóstol valiente, hermanos. Vamos a ver ahí en 2 Corintios 11:24. Dice: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Sí, hermano? Vamos a leer hasta el 28. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades y en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Era fuerte Pablo, hermanos? Pero su fuerza no radicaba en su fuerza física, hermanos. Su fuerza radicaba en Dios, hermanos. Por eso Pablo era ese tipo de hombre. Qué lejos estamos de ser como Pablo, hermano. Todos. Fíjese todo lo que pasó Pablo, hermanos, en nosotros aquí. Para venir al servicio nos pesa muchas veces. Y andamos ahí que andamos cansados y que, hermano, la fuerza de Dios es la mejor. Hay que, como decía un hermano, todo es un desafío, hermanos, un desafío. Y debemos entender y comprender, hermanos, que nuestra fuerza física, esa no nos va a servir. Pero si nosotros nos ponemos en manos de Dios y comienzan las fuerzas de Él, ¿qué tiene que vengamos hasta arrastrándonos, como decía aquel hermano? No, hermano, para que sienta la gloria de Dios y lo verá, para si no Dios lo levanta y lo trae, no. Hermanos, la carne no le gusta venir al servicio. ¿Sí sabía? Nuestra carne no le gusta venir al servicio. A nuestra carne no le gusta orar. A nuestra carne no le interesa ir con nosotros, hermanos, con el Señor Jesús, el día que partamos de aquí. ¿Sabe por qué? Porque ella no va a ir. Sencillamente por eso. Nuestra carne se va a quedar aquí. Por eso a ella no le interesa. A nuestra carne no le importa. Ni adorar a Dios, ni venir al servicio. ¿Sabe qué es lo que sí quiere la carne? Gozarse, pero en sus deleites. Allá en el mundo, hermanos, allá donde andábamos antes, a la carne eso le gusta. A eso le gusta. ¿Sabe por qué? Porque ella no va a ir con nosotros, por eso no le interesa. La carne, hermano, se va a quedar aquí. Este cuerpo, esta carne aquí se va a quedar. Por eso es que a ella no le importa. No le interesa, hermanos. Una vez platiqué con un hermano y me contaba estas cosas y me decía, ¿sabe por qué la carne y por eso nos cuesta trabajo, pues? Porque este cuerpo corrupto, hermano, que tenemos, nos hace caer. Dice, ¿por qué no le interesa, hermano, ver contigo? La carne aquí se va a quedar. Ella no quiere ir al servicio, no quiere orar, no quiere nada de Dios, nada. Dice, pero nuestro espíritu sí, anhela, pero nuestra carne no, hermanos. Filipenses 3. Fíjese lo que dice Pablo. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es,
Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, Pablo fue un hombre que sufrió mucho por su fe, pero nunca se rindió. Él, hermanos, es un ejemplo de cómo la fuerza de Dios puede manifestarse aún en la debilidad humana. Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Hermanos, la verdadera fuerza del hombre no viene de su fuerza física, ni tampoco viene de su inteligencia, ni de su riqueza o de su posición social, ¿verdad? Porque cuántas veces, hermano, no vemos gente que es, y hay una palabra así media fuertecita, pero sí la voy a decir, pedante, que porque tiene dinero, hermano, cree que puede humillar a otras personas, porque se siente con ese poder, con esa fuerza, hermanos. Cuando delante de Dios, esas personas, hermano, que se creen tenerlo todo, no tienen nada. ¿No dice la palabra de Dios que delante de Dios están desnudos, que son pobres, desventurados? No tienen nada. Y hay mucha gente así. Sobre todo en el mundo, hermanos. Nuestra fuerza, hermanos, no viene de la riqueza, no viene de nuestra inteligencia, no viene, hermanos, de nuestra fuerza física. Nuestra fuerza, hermanos, viene de Dios, de ponernos en sus manos, y Él, hermano, si es su voluntad, Él obra. Él hace las cosas, no nosotros. Hermano, la verdadera fuerza del hombre, ¿sabe de dónde emana? ¿De dónde viene? De su relación con Dios. De ahí viene, hermanos. De su fe en Él, de su obediencia a su palabra. Es donde viene la verdadera fuerza del hombre. Yo conocí unos hermanos que hasta en las peores situaciones se ponían en manos de Dios, y yo decía, hermano, ¿y no está preocupado? No, de veras no. Dice, porque yo sé que Dios me va a ayudar. O sea, su fe, hermanos, era puesta en Dios. Y yo veía la situación difícil, hermano, no se preocupe, hermano. Dios tiene el control. Y Él me va a ayudar. Y yo he visto, hermano, la mano de Dios ahí. La he visto. Ahora vamos a ver otro punto importante, hermanos. La fe. Hermanos, la fe es la clave para superar la tentación. La fe nos da confianza de que Dios está con nosotros y de que Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo. La fe nos da la fuerza para resistir la tentación y para decirle no al pecado, para vivir una vida que agrada a Dios. Hermano, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos, vamos a leer ahí, en el libro de los Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver.
¿Sí ve? Esa es la fe, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, de los tiempos bíblicos, muchos hombres caminaban solo por fe, hermanos. Y podemos ver cómo por su fe en Dios Moisés realizó, hermanos, grandes prodigios. Dice la palabra de Dios que no ha habido ni habrá otro profeta como Moisés, por el cual Dios realice tantos milagros o todas las cosas que sucedieron. No habrá, no ha habido ni habrá. Dice, pero ¿por qué suceden las cosas? Porque Moisés tenía fe, hermanos. Porque él creía en Dios y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Porque ¿qué le dijo Moisés cuando estaba en la zarza? Yo sí voy donde tú me mandas, pero tú ve conmigo, porque si tú no vas, no voy mejor. ¿Sí o no? Si nosotros tenemos la fe, hermanos, de que Dios está con nosotros, no tenemos por qué tener miedo. ¿No dice la palabra de Dios que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Entonces, hermano, no tenemos que estar preocupados, hermanos, por nada. Hay que tener fe en Dios, hermano. Podemos ver cómo Moisés realizó grandes prodigios por su fe en Dios, porque Dios lo hizo todo. Hermanos, este mensaje se enfoca en que la verdadera fortaleza del hombre no es física, sino espiritual. La verdadera fuerza del hombre está o se deriva de confiar en Dios. Isaías 40, 29 al 31. Fíjese, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. ¿Sí ve, hermanos? Es Dios, hermano, el que nos da las fuerzas. Por eso estamos aquí, hermano, usted y yo, porque confiamos en Él. Porque sabemos que las fuerzas, hermanos, vienen de nuestro Dios, no de nosotros. La fuerza humana, hermanos, es limitada. Pero las fuerzas de Dios, hermano, no tienen fin. Esas son ilimitadas, hermano. Salmo 73, 26. Dice el salmista, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver otra versión. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y había otra que me gustaba que decía, mi alma puede flaquear, pero mi corazón y mi fuerza es mi Dios, que es mi herencia para siempre. Así de que, hermanos, nuestra fuerza, hermanos, y nuestra salvación, ¿de quién es? De Dios, hermanos. De Dios. El poder de Dios en la debilidad. Hermanos, cuando más conscientes somos de nuestra fragilidad, más se revela el poder de Dios. Segunda de Corintios 4:7. Dice,
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí ve? Hermanos, Dios se glorifica en nuestra debilidad, no en nuestra capacidad. ¿Cómo obtener y ejercer esta fuerza? Hermanos, debemos sujetarnos a Dios y depender de Él solamente de Él. Sumergirnos en Él, someternos a Él, como señala el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7. Vamos ahí. Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es clave, hermanos, para resistir. Hermanos, también debemos de orar más y alimentarnos más de la palabra de Dios. Orar más, hermanos, nos falta mucho en esa área. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a todos nos falta, a mí también, hermanos, nos falta. Y como yo les decía, mire, la carne, hermano, no quiere orar, no quiere venir, no quiere hacer nada, no quiere. El otro día que vinimos aquí al servicio de oración, nos tocaba a los varones, hermanos, y fuimos muy pocos los que vinimos. Y créame, hermanos, que la presencia de Dios estuvo, se sintió, se manifestó el Señor. Se manifestó, hermanos. Y nuestra carne no quiere, hermanos. Tenemos que meternos más con Dios, hermanos, alimentarnos más de su palabra, meternos más ahí con Él, hermanos, para nosotros estar fuertes. Si nosotros, hermanos, alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, va a estar fuerte. Pero si no lo alimentamos y nomás alimentamos la carne, ¿qué va a pasar? Que la carne, hermanos, va a dominar al espíritu y vamos a andar allá viendo el fútbol o yendo a pasear, qué sé yo, en otras cosas menos en lo de Dios. Y es ahí, hermanos, donde nos falta. Nos falta mucho la oración. ¿Por qué se lo digo? Porque en los servicios de oración, hermanos, yo las veces que he venido, falta muchos hermanos de venir. Y lo digo porque pues yo nomás vengo cuando me tocan los varones o cuando me toca, que me toque pues de lo que me toca a mí servir aquí. Y bien bueno sería que viniéramos pues cuando menos unas 3 veces al mes, ¿verdad? Y orar en nuestra casa, juntar a nuestros hijos, mira, hijo, vente para acá, vamos a leer la palabra de Dios, cómete un salmo, eso es alimentar la palabra de Dios, leerlo, hermano. Yo recuerdo que una vez llegué a la casa de mi consuegro ahí, papá de Efraín, estaba leyendo la Biblia, hermano, ¿qué está haciendo? Dice, comiendo, hermano, estoy comiendo. ¿Y qué él come, hermano? Me estoy comiendo un salmo. Está bien. Entonces, hermano, hay que comer, hermano, palabra de Dios, hay que meternos con Dios, ponernos a orar, hermanos, todos los días, juntarnos con la familia, orar, hermanos, buscar la presencia de Dios para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestras fuerzas no falten, hermanos, en el día malo, porque todos los días, hermanos, traen su propio bien y su propio mal. Eso dice la palabra de Dios. Pero si no estamos fortalecidos, hermanos, ¿cómo vamos a estar? Vamos a ser presa fácil del otro. Que va, el hermano, las acechanzas tenemos un enemigo en común, hermano, todos. Y el hermano anda, no duerme, no descansa, y él anda aventando el lacito a ver quién cae ahí, ¿verdad? Sale de parece tiburón, sale a pescar. Y nosotros como los chalitos a ver cuál cae. No, hermanos. Hay que ponernos fuertes, hay que ponernos a orar, hay que meternos ahí con Dios. El otro nos decía el pastor también, necesitamos meternos más con Dios, estar más cerca de Él, hermanos, para nosotros estar fuertes. Hay que fortalecer nuestro espíritu para que llegado el día malo, hermanos, nosotros podamos ser fuertes ahí. Poder presentar defensa, hermano, poder presentarnos nosotros fuertes en esa área y no seamos presa fácil del enemigo. ¿Sí?
de las tentaciones y demás cosas. Vestirnos también con la armadura de Dios, que es espiritual, para mantenernos firmes contra las tentaciones. Efesios 6, perdón. Efesios 6, 10 y 11. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de quién, hermanos? ¿En las mías o en las suyas? Dice: en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, hermanos. Las fuerzas, hermanos, son de Dios, no son nuestras. Vestirnos con la armadura, hermanos, estar prestos, hermanos, para no caer. Y con esto voy a terminar, hermanos. Confesión de debilidad. No debemos ocultar las limitaciones, sino acudir a nuestro Dios para recibir ayuda. Segunda de Corintios 1:9. Dice la palabra de Dios: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Hermanos, este mensaje nos ayuda y nos anima a abandonar la confianza en la fuerza propia de nosotros y apoyarnos en el poder inagotable de Dios, reconociendo que Él es la única fuente de fortaleza duradera para superar cualquier adversidad y así vivir en victoria, victoriosamente, hermanos. ¿Sí? Nos ayuda, hermanos, a agarrar confianza para dejar, hermanos, nuestra propia fuerza y confiar más en las fuerzas de Dios. Porque cuántas veces, hermanos, no queremos hacer las cosas nosotros conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias opiniones. Y de Dios ni nos acordamos, a ver si Dios aprueba lo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿No sería mejor, hermanos? Yo recuerdo cuando estaba más joven, hermanos, tuve una situación con uno de mis hijos y recuerdo que eran discusiones, hermanos, bien fuertes, porque no quería ir a la iglesia y cosas de esas. Y yo me acuerdo que oraba y le digo: Señor, dame las palabras que yo necesito para dárselas, porque si yo le doy de las mías me voy a enojar y sabrá Dios cómo vamos a acabar. Mejor dámelas tú. Entonces, hermanos, hay que orar, ponernos en manos de Dios en todo, ante cualquier compra, cualquier cosa, lo que sea, hermanos. Orar a Dios y pedir el consejo de Él, porque el consejo de Dios siempre va a ser mejor que el de nosotros, hermanos. Características de los hombres fuertes según la palabra de Dios: tienen fe en Dios. Los hombres fuertes según la palabra de Dios tienen una fe profunda en Dios y en su palabra, y saben que no dependen de sus fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. 2, tienen obediencia a Dios. Estos hombres fuertes según la Biblia son obedientes a la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios. Tomen nota, hermanos, porque de todo esto nosotros podemos aprender mucho. Estos son los hombres fuertes bíblicos. También tienen valentía. También encontramos que son valientes y que no se rinden ante los desafíos y las dificultades. ¿Sí ve, hermanos? No se rinden, o sea, no tienen miedo. Son pacientes también. Estos hombres fuertes, según la Biblia, tienen paciencia y esperan en Dios, incluso en los momentos más difíciles, como Job, por ejemplo, o Daniel. Porque ejemplos, hermanos, Biblia tenemos mucha para leer. Nosotros podemos ver a Job, podemos ver a Daniel. También son sabios. También estos hombres fuertes, según la Biblia, siempre están buscando la sabiduría de Dios y la aplican en su vida además. Nos falta mucho que aprender, hermanos, a todos. A todos nos falta, bastante nos falta. Hermanos, espero que estos ejemplos nos inspiren a ser un verdadero hombre fuerte, pero no corporalmente, sino un hombre fuerte en las escrituras, hermano. Un hombre poderoso en la oración, hermano. Ahí, no en nuestra fuerza física.
o en nuestra posición económica o en nuestra inteligencia, no, hermanos, sino en Dios. Y hay que aplicarlo, hermanos, a nuestra vida. Yo espero de verdad, hermanos, que todos esos ejemplos nos inspiren a todos a ser un verdadero hombre fuerte, espiritualmente, unos varones fuertes en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero que sepan que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades. Hermanos, Dios está con nosotros. ¿Sí, sí lo cree? Y Él nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Él es nuestra fuerza y nuestra salvación, dice un salmo. Así que, hermanos, no nos rindamos, no nos demos por vencidos y recordemos que siempre, muy siempre, que la verdadera fuerza del hombre viene de Dios. Esa es nuestra fuerza, hermanos. La verdadera fuerza, hermanos, viene de Dios, hermanos, no de nosotros. Nuestra verdadera fuerza, hermanos, está en la oración, ahí, en meternos ahí con Dios, hermanos, en estar en su presencia, en estar alimentándonos de su palabra. Esa es nuestra fuerza, hermanos. Y no debemos de preocuparnos por nada, porque Dios tiene el control de todo. Si estamos pasando por cualquier situación, de la que sea, de cualquier tipo, hermanos, Dios tiene el control. Confiemos en Él, tengamos fe en Él. Y Él, hermano, nos va a dar lo que necesitamos, no lo que no necesitamos, pero también hay que saber orar. También hay que saber pedir. Porque si nosotros nos ponemos a orar y a pedir para nuestros deleites, Dios no nos va a dar para eso. Tenemos que pedir con sabiduría. Hay que saber pedir. Hay que saber orar. Y hay que meternos más con Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en esta noche, Señor. Primeramente por tu palabra, Señor, que es hermosa, Señor. La cual nos enseña, Señor, que nuestra fortaleza, Señor, no es de nuestra fortaleza física, Señor, sino que vienen de ti, Señor. Que por tu palabra, Señor, nosotros somos fortalecidos, Señor. Y entender y comprender que cuando nuestras fuerzas terminan, Señor, comienzan las tuyas, Señor, y esas son las mejores que hay, Señor, porque son sin límite, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque sabemos que tú tienes el control ante cualquier situación, Señor. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, y a los que no quieren venir, bendígales también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria solo a ti, Señor, porque sabemos que el único fuerte, Señor, y poderoso eres tú, Señor. Y que nosotros, Señor, solamente somos, Señor, pequeños delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos has dado. Bendiga, Señor, a mis hermanos y bendiga todo lugar, Señor, donde se reúnen, Señor, a escuchar tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre.